nosotros llevaríamos esta información a la vegetación en diseño, aquellas áreas de nuestro diseño, de nuestros proyectos donde tenemos vegetación y hay presencia de maleza, ¿sí? Esto es interesantísimo porque ahora durante la pandemia muchos de los espacios con áreas verdes tuvieron una incidencia de maleza simplemente impresionante, ¿sí? Entonces vamos a tratar de apropiarnos de estas técnicas, pero asociarlas con el diseño, con el paisaje, ¿sí? Para que ustedes le vean el uso. Obviamente que desde el punto de vista de la agricultura tiene una importancia muy, muy significativa. ¿Sí? Adelante, Leti. Sí, ok. Bueno, les comentaba que está dividido en dos, el uso de maquinaria y el de manual, que es con herramientas. Maquinaria es un método en el que se incluye la labranza y el acondicionamiento previo del terreno para la siembra mediante el uso de arados, rastras y otros implementos que se van a acoplar al tractor, como segadoras, cultivadoras, entre otros ejemplos que más adelante les explicaremos. Las desventajas del uso de maquinaria es que es muy costoso debido a la renta de la máquina. Deteriora la estructura física y química del suelo y provoca contaminación atmosférica por los combustibles que son necesarios para la maquinaria. Y las ventajas que tenemos es que cubren grandes extensiones en periodos muy cortos en cuanto a cultivos agrícolas, como lo comentaba la profesora, y retrasa el crecimiento de la maleza porque al remover el suelo, las semillas quedan más profundas y se puede decir que en la siguiente temporada va a crecer más lento la maleza. Y bueno, continuamos con los ejemplos. Bueno, estos son algunos ejemplos, como lo mencionaba mi compañera. Esta es una cosechadora. Esta cuenta con un mecanismo que es autopropulsado, ya sea de diésel. Corta y aparte limpia también lo que es la maleza y también tiene una bolsa o los va recolectando. La empacadora es la que se encarga de recoger la paja y el heno de las malezas y las va haciendo pacas. Esta las va dejando en el terreno y tiene que ser remolcada por un tractor. El motocultor es utilizada igual para labrar el suelo, es autopropulsado igual y es de un solo eje. Así, porfa. Tenemos una podadora a gasolina. Esta posee cuchillas de acero inoxidable. Tantito, regrésese a la anterior, a la de monocultivo, esta de motocultor. Esta es muy, muy importante y ustedes, yo creo que, bueno, antes de que viniera esta situación de la pandemia, veían a las personas, a los trabajadores que estaban retirando las malezas y en algunos casos sí utilizan este motocultor, ¿sí? Se puede utilizar en espacios que son moderadamente grandes en superficie y tiene muchas ventajas. Y como dijo esta Leti, aquí tenemos que hacer 3 observaciones importantísimas. Cuando se está realizando el deshierve, puede ser que se dispersen algunas partes vegetativas de las malezas y esto es una desventaja de este método porque va a permitir que las partes como rizomas, bulbos, tubérculos, se dispersen y son potenciales para volver nuevamente a cubrir de maleza algunos espacios. Entonces, eso es una desventaja y obviamente que tenemos que tener ese cuidado al utilizar esta estrategia de control. Aquí también tenemos otra cosa que Leti mencionaba de manera muy acertada, que es la exposición de semillas. Algunas veces aquí mismo en estos implementos del motocultor quedan semillas de malezas y fácilmente son transportadas. Entonces, recuerden que las malezas son plantas invasoras, oportunistas, y sus semillas
como les explicaba la vez pasada, tienen diferentes adaptaciones que les permiten todavía ser más fácil de germinar. No tienen requerimientos para la germinación específica, tienen una germinación escalonada. Es decir, conforme van germinando unas, posteriormente siguen las otras. Entonces, esto las hace difíciles de controlar. Adelante. Bueno, en otros ejemplos, pues esta es una podadora de césped a motor de gasolina. Esta posee cuchillas de acero inoxidable y sirve para controlar el césped en jardines, parques y campos deportivos, entre otros. Tiene la función de recoger el césped. Mientras lo va podando, lo va impulsando hacia atrás en una bolsa que se encuentra en la parte de atrás de la máquina. El arado, pues es un método muy utilizado, igual para labrar el suelo y principalmente en surcos de tierra. Esto igual tiene que ser remolcado por un tractor. La desbrozadora es algo, pues, una herramienta muy importante. En ella se emplean cuchillas en forma de disco cuando son hierbas de un tallo muy grueso y con hilos de nylon cuando es muy, muy ligero. Tiene una gran fuerza y podemos dar gran detalle donde no se puede meter alguna de otras maquinarias para el desmalezado. Ojo, esta también tiene muchas desventajas. Normalmente, como gira a gran velocidad el disco, salen disparadas fracciones, bueno, gran cantidad nuevamente de estructuras con potencial de reproducción. Entonces, es importante, es la que más utiliza en áreas de vegetación urbana, ¿sí? Es la más utilizada, se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en terrenos que son pedregosos, porque salen disparadas las piedras, ¿sí? Entonces hay que manejarla con mucho cuidado. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la necesidad pues de podar el pasto y pues ya saben lo pesado que es. Sí, adelante. Espera. Bueno, en otro tenemos otro ejemplo es la rastra. Esta se utiliza igual en la agricultura. Es una máquina empleada para, pues, igualmente realizar las labranzas del terreno para posteriores siembras. Una muy importante es la cultivadora, pero como igual lo mencionaba la maestra, tiene pues bastantes desventajas este sistema. Igual descompacta el suelo, lo revuelve y rompe los terrones, pero igual si encontramos alguna semilla o algo, pues va a quedar ahí, pues va a germinar en futuras. Y otras, la segadora, corta la hierba a su paso, dejándolo sobre el terreno para después repicado por la propia segadora. Hay segadoras que tienen motor y otras que son igual pues remolcadas por el tractor y finalmente pues el tractor se usa para arrastrar o empujar la máquina. Bueno, ahora hablando del control manual, pues este básicamente consiste en el uso de herramienta de cultivo o manualmente. A diferencia del anterior que era con maquinaria, pues este es más básico, es más simple y lo puede realizar ya sea entre una sola persona, como se ve aquí en la parte de acá abajo, o entre varias, como se ve aquí en esta imagen de arriba. Y bueno, algunas de sus desventajas es que a veces no es completamente eficiente, es muy costoso porque se paga la mano de obra y solo se puede utilizar en áreas pequeñas. Bueno, está hablando en caso de una persona, ¿no? Pero si son varias, pueden cubrir obviamente grandes áreas, pero se tiene que pagar más mano de obra. Otra desventaja es que se aplica a productos de alto valor económico y principalmente en post cosecha. Su costo es elevado, por lo mismo que se mencionaba de la mano de obra y genera alto uso de mano de obra y en ocasiones no está disponible, porque pues no, a veces no se encuentra quien sepa utilizar bien las herramientas y entonces pues no es fácil conseguir la mano de obra. Y las ventajas que tiene es que no deteriora la estructura física y química del suelo porque al ser herramientas básicas o así que no son tan destructivas, pues no altera la estructura del suelo, como se menciona aquí. No presenta residuos, no es tóxico y tampoco genera resistencia. O sea, es más básico que el anterior. Y bueno, ahorita Miguel. ¿Por qué dice que no es tóxico? Pues porque como no tenemos algo motorizado, no hay uso de gasolina, que es lo que puede estar produciendo un poco de contaminación, porque a veces en ocasiones
y esto les va a tocar a ustedes a lo mejor verlo, cuando se están llenando, en el caso de los motorizados, los recipientes con gasolina, pues puede haber escurrimientos, entonces ahí viene los residuos y ahí viene una modificación o alteración de la estructura física y química del suelo, ¿sí? Adelante. Bueno, ahora Miguel les va a explicar otros ejemplos, pero ahora de las herramientas que se ocupan en el método manual. En el método manual encontramos el azadón. Este se emplea principalmente para labrar surcos, para cavar en tierras duras o para cortar raíces, igual para cortar malezas. La pala es algo igual fundamental para el retiro de las malas hierbas y para aflojar el terreno, labrarlo y paliar residuos. El rastrillo se encarga de recoger los residuos de las malezas. La pala de mano es utilizada para excavar en pequeñas áreas y al igual pues retirar malezas pues en una pequeñísima escala. En las tijeras de poda, estas son tijeras de mano, se utilizan para cortar ramas hasta de 1 pulgada de grosor, que no lo podemos hacer con otras tijeras. Ojo, aquí todos estos implementos, todas estas herramientas, es importante limpiarlas, ¿sí? Después de que se usen, porque si no recuerden, las semillas, los restos de cualquier tallo de maleza puede potencialmente volver a contaminar o a invadir una superficie, ¿sí? Adelante. En otros ejemplos tenemos el rastrillo manual, igual pues se usa para recoger las malas hierbas y todo tipo de restos de vegetación. Estas son tijeras de cortasetos, sirve para dar forma a setos y a más plantas. Por lo contrario de las otras tijeras, estas no cortan ramas gruesas. Tenemos igual la podadora manual, esta se emplea para cortar igual césped, pero a menor escala, ya que requiere mayor tiempo y esfuerzo de nosotros. En otro ejemplo tenemos el machete. Este se utiliza para cejar la hierba, lo utilizan para cortar la caña de azúcar, podar plantas y abrirse el paso en terrenos pues donde es difícil el acceso. Es muy filoso, igual que otras herramientas, como la guadaña, al igual que se emplea para cortar maleza, pero se utiliza para cortar un poco de pastos o que no estén tan duros, porque sí tiene gran filo y este sí necesita de alguien que sepa utilizarla, no cualquier persona puede utilizar la guadaña. El bieldo sirve para retirar las obstrucciones, de mezclar el abono a la tierra y dar vuelta al suelo. Igual puede servir para juntar las malezas cuando las tenemos en un terreno. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. ¿Equipos tienen dudas? A ver, los otros alumnos tienen dudas o preguntas. Alumnos, alumnas, ¿tienen preguntas para sus compañeros? ¿No? Bueno, les agradecemos mucho esta presentación. Ojo, todo esto de los machetes y las guadañas, ojo, se deben de manejar con cuidado porque son herramientas con filo, ¿sí? Y entonces, pues siempre existe la posibilidad de riesgos, ¿sí? A los jardineros se les recomienda ponerse la vacuna antitetánica porque pues manejan con esta herramienta, ¿sí? Adelante. Sí, muchas gracias. ¿Quieren que comparta los de los demás equipos? A ver, si quieres, Miguel, estaría bien. Gracias, Miguel. Esa es Sí. buena actitud. Con todo viene Miguel hoy. Vale, de nada. Muchas gracias. Bueno, somos Bere, Diana Callejas y yo, y les vamos a presentar el manejo integrado de malezas desde lo biológico. Entonces, gracias, Anix. Tenemos el concepto que es desmalezar, para empezar, que se refiere que es un proceso que es utilizado en la agricultura, la jardinería o donde sea que se requiere un terreno para siembra, y consiste en excavar, desbrozar o quitar todo tipo de plantas indeseables que crecen de forma silvestre. Estas plantas indeseables son para fines de las personas, de los humanos, porque como tal las plantas, pues, no sabemos, no son indeseables, ¿no? Entonces, más que nada, responden a las necesidades y
utilidad que nosotros queramos darle. Una recomendación que se da para el desmalecimiento es que se debe realizar cuando las malas hierbas están en pleno crecimiento y no cuando están en un proceso de floración o fructificación o secas. Gracias, la que sigue, Miguel. Para esto debemos de tener en cuenta los tipos de malezas que existen y así poder dar una solución más viable. Los tipos de malezas son herbáceas, las arbustivas, las semileñosas y las leñosas. Las herbáceas son aquellas que crecen de forma parecida al pasto. Ay, perdón. Gracias, Miguel. Que crecen de forma parecida al pasto y las hojas se forman a su vez y parecen hojas de pasto. Muchas de las malezas herbáceas son perennes. También estas se crean por rizomas o raíces carnosas. Las arbustivas son plantas perennes con raíces pivotantes que le dan una alta tolerancia a la sequía, que tienen abundante producción de semillas. También tienen un alto porcentaje de las especies pertenecen a la familia de las leguminosas y algunas producen frutas y buena plantabilidad y son consumidas por los animales también. Las semileñosas son hierbas leñosas que no tienen una corteza espesa como tal en su recubrimiento y desarrollan tallos fuertes con las vasculares. Y las leñosas son aquellas que tienen un tallo leñoso verdadero y contienen madera, principalmente compuesto por estructuras de celulosa y de liginia. Ojo, antes de que le pase a la siguiente, vamos a aprovechar esta clasificación que pusieron sus compañeras y compañeros para explicarles que es importantísimo conocer esto de los porque cuando ustedes se decidan por los herbicidas, por el control químico, en las etiquetas de los herbicidas va a decir para malezas de hoja angosta, lo que estaba mencionando su compañera, o para malezas de hoja ancha. Esta clasificación es muy subjetiva, pero muy importante. Por ejemplo, hay herbicidas que van dirigidos a malezas de hoja angosta y ahí entrarían este grupo de herbáceas que les mencionaba esta Leslie, ¿sí? Todas las gramíneas, las poáceas son de hoja angosta y ahí van ese tipo de plaguicida. Y después tenemos ya las otras malezas de hoja ancha que incluye malezas herbáceas, pero que son de otras familias botánicas, ¿sí? Adelante. Ok, gracias. Entonces nos vamos con lo que es el control biológico. De acuerdo a la ANAPO, el control biológico o biocontrol es una estrategia de control contra las plagas en que se utilizan enemigos naturales, que son los antagonistas o competidores vivos a otras entidades bióticas capaces de reproducirse. El control biológico es una alternativa que se viene estableciendo desde la Revolución Verde bajo la premisa del cuidado del medio ambiente, la preocupación por la seguridad de los agricultores y de los consumidores, y la apertura de mercados orgánicos. Por el motivo se ve la necesidad de buscar alternativas que brinden soluciones sostenibles. O sea, como quien dice, gracias. Como quien dice, el control biológico es esta supuesta alternativa verde ante los daños que vieron que estaba haciendo los herbicidas y todo esto en las personas, como lo fue el agente naranja, de hecho. O entonces, el control biológico, ¿qué compone el control biológico? Este consiste en el modo de actuar de los enemigos naturales, es decir, es el tipo de daño que causan a sus hospedantes. En el control biológico de malezas, los daños de los agentes del CBM pueden causar a las plantas, pueden ser directos o indirectos. Es el uso de tantito. Aquí, fíjense bien, contrario a lo que pensamos, y como bien lo dice, lo explican aquí en esta presentación, el control biológico de malezas surge como una alternativa al uso indiscriminado de los herbicidas. A nivel mundial, lo que más se aplica, ¿sí?, son herbicidas. Y los herbicidas tienen características que ahorita las van a explicar sus compañeros y compañeras, que van a hacerlos terriblemente tóxicos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de control biológico de malezas, el fundamento para el control biológico es el uso de organismos, de seres vivos o parte de los organismos, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, puedo utilizar, como aquí lo tienen algunos herbívoros, para que estén desyerbando, aunque pues ahí hay ventajas y desventajas. También
como dijo su compañera, hay agente, puede ser directo o indirecto y son altamente específicos, ¿sí? Esto es un requisito para el caso del control biológico de malezas. Tienen que ser específicos, porque hay que recordar, pues obviamente que las malezas son plantas, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Adelante. Gracias. También algo que se debe tomarse en cuenta que estos agentes biológicos, algo que se considera importante es que tienen que disminuir la dispersión y la abundancia de la maleza y también los niveles económicos y ambientales tolerables, como decía la doctora ahorita, que hay que considerar ciertas cosas que, por ejemplo, si en este caso son vaquitas, ¿qué es lo que se va a comer la vaca? No se vayan a comer las plantas que nos interesa que estén ahí. También, la que sigue, por favor. Continuamos con el procedimiento. Bueno, en cuanto al procedimiento, lo principal es, aunque suene un poco obvio, es escoger las plagas apropiadas y conseguir apoyo. Es decir, tenemos que valorar el tipo de daño que está generando la plaga, o sea, que tenga una importancia ya sea económica o ya sea ecológica, porque no podemos nada más como que decir, bueno, tenemos que valorar más bien la magnitud del impacto que está causando el tipo de plaga. A partir de esto tenemos que obtener la identificación correcta de la plaga, ya que a través del conocimiento general podemos determinar el tipo de control que vamos a llevar. Es decir, las especies cercanas o de apariencia similar pueden ocurrir en el área al ser inspeccionada y porque cada una de estas puede tener enemigos naturales específicos. Y es aquí donde, digamos que se toman decisiones diferentes, porque este es como justo el tipo de información que nos va a determinar si vamos a importar especies de otro lugar o vamos a utilizar plantas conocidas, o sea, como plagas, métodos de control nativos. Por ejemplo, en caso de que, bueno, a través de esta identificación, entonces haremos una búsqueda de enemigos naturales de la plaga en la zona invadida. Es decir, que vamos a evitar introducir enemigos naturales, ya que, para evitarlo, vamos a distinguirlos y pues la plaga en la región invadida debe ser muestreada y sus enemigos naturales deben ser inventariados. Ahorita les explico bien esta parte, ¿eh? Esto es muy interesante porque en el caso de las malezas, tiene que conocerse toda la biología de la maleza, sobre todo cuando es una maleza que es introducida, que no tiene enemigos naturales, es lo que les explica su compañera. Y la parte más interesante para un manejo integrado de cualquier agente nocivo dentro del diseño es la determinación taxonómica, ¿sí? El punto de partida para implementar los programas, las estrategias de control es conocer la determinación taxonómica del agente causal. ¿Sí? A través de esta información de la determinación taxonómica, nosotros vamos a poder generar la estrategia de control, ¿sí? Y después de que nosotros sabemos el responsable de un daño, ¿sí? Vamos a conocer su biología y su ecología. Eso es importantísimo, no solamente de las malezas, sino de cualquier plaga. Y también tenemos que reconocer el número de individuos, ¿sí? Esto es muy importante. Adelante. La siguiente parte, Miguel. Pues justo como dice la doctora, después tendremos que identificar el rango nativo de la planta este puede ser inferido por el registro de la presencia de plaga o sus parientes, comunicación con científicos donde se crea este presente, revisión de especímenes en colecciones de museos
a nivel mundial, el estudio de la variación genética en poblaciones de la plaga de diferentes localidades e inspecciones reales en localidades potenciales. Justo es esto, a partir de la información taxonómica vamos a determinar si hay algún registro, por ejemplo, de especímenes que ya hayan contribuido al control de malezas, y bueno, así se determina entonces si vamos a utilizar enemigos naturales o se van a importar de otra región. Justo en caso de que, en este caso, sería colectar los enemigos naturales en las localidades seleccionadas, es decir, ya en el extranjero, a través de viajes cortos, pues tendríamos que obviamente, de la mano de científicos locales o del personal capacitado, pues vamos a colectar este tipo de especímenes para el control de la maleza. Después de esto, vamos a juzgar el potencial de los enemigos naturales candidatos para suprimir la plaga, que es justo un poco más cuantitativo, es decir, como un poco más hacia lo estadístico, en cuanto a las poblaciones recientemente introducidas en un nuevo ambiente. Esto es como un poco más sobre cálculos de cómo puede reaccionar. La siguiente, por favor. Luego ya sería criar colonias de enemigos naturales en cuarentena. Esto precisamente para asegurarnos de que no se introduzca accidentalmente otro tipo de organismos que pueda generar más daño que beneficio. Y después se estimaría el rango de hospederos de cada enemigo natural, que pues justo es como valorar si ya es óptimo liberarlo en el medio y pues ofrecer la información que permita la estimación de su rango en hospederos en relación a la fauna o a la flora de las áreas en las cuales se podrá dispersar. Después sería solicitar la liberación, es decir, asegurarse de que no ocurra algún efecto, de que no pueda tener algún control, y si algún daño es inevitable, pues juzgar que lo que es aceptable antes de la liberación. La siguiente, por fin. Después ya sería formalmente la liberación, el establecimiento, todo esto bajo la evaluación ya una vez a través del muestreo, y pues justamente después de la colecta y crianza de los hospederos para pues detectar que no haya algún efecto secundario. Justo a partir de esto va la evaluación de impacto sobre la plaga y sobre otras especies, que pues bueno, va un poco más hacia la efectividad del agente de control, y pues en futuras liberaciones pues ya se considera como el éxito o el fracaso que tuvo la liberación pues del control biológico. Y ya finalmente sería evaluar la conclusión del programa y su valor económico, es decir, no solo hacia si tuvo un éxito o un fracaso, sino también como pues cuánto en términos ya económicos, como cuánto conviene hacer este tipo de control o acudir a otro. La siguiente pregunta. Justo a partir de esto es que podemos encontrar el control biológico clásico, que es pues justamente este tipo de técnica, que es la introducción de un enemigo específico del cual ha escapado la maleza, y generalmente no se va tanto hacia erradicar pues esta maleza, sino autorregularla a niveles aceptables. Y bueno, es la manera más efectiva y valiosa, por lo que comentaba hace un momento mi compañera Leslie y la doctora, de que no tiene un impacto a diferencia del control químico, y pues justo permite soluciones permanentes que sean desarrolladas contra plagas invasoras, ya sea plagas de cultivos importantes económicamente o ecológicas en hábitats. Ay, perdón, se apagó mi micrófono. Bueno, justo como parte del aumentativo,
perdón, del clásico, tenemos el aumentativo, que es un término que se utiliza principalmente para aquellos enemigos naturales que ocurren naturalmente en el área de control, pero que por varias razones no ha ejercido un control efectivo para la maleza, o pues sí, justamente es constante y no es como, o sea, como que se realiza de manera constante, justo como el caso de las cabras, de las vacas y demás, o sea, justo para evitar lo que mencionaba Leslie, de evitar que comiencen a alimentarse de plantas que no son las que corresponden. Y pues justo ninguna otra forma de control biológico permite soluciones permanentes, eficientes, igual en cuanto a costos. Y pues este contribuye a la salud humana a través de la reducción de plaguicidas, un problema de importancia continua. Y pues luego tenemos justo como el control de nueva asociación, que hace referencia a una especie nativa o especie invasora de origen nativo, no, perdón, de origen desconocido. Y en ambos casos los enemigos son colectados de diferentes especies relacionadas justo a lo que comentaba la doctora, gracias a su taxonomía. Y bueno, justo la diferencia entre esto es que si la plaga objetivo es una especie invasora, no, la siguiente por fin. Justo si una plaga objetivo es una especie invasora no nativa y se introducen sus enemigos naturales, es cuando se llama control biológico clásico. Y si el objetivo es una plaga nativa o una especie exótica de origen desconocido y los enemigos naturales liberados contra ella vienen de otra especie, es decir, son importados, el enfoque se llama control biológico de nueva asociación. Los proyectos de control biológico clásico y de nueva asociación son similares en su operación, pero difieren en cuanto a esto de que los enemigos naturales utilizados tienen o no asociación evolutiva con la plaga a controlar. Justo podemos identificar 3 diferencias entre esto, que son los patógenos, los cuales se pueden producir de manera masiva a bajo costo por vía de fermentación a escala industrial y son generalmente vendidos comercialmente como micoplaguicidas. Después los insectos, que por su parte son liberados a si son liberados a un gran número pueden dañar o destruir las malezas, pero son más complicados y caros en cuanto a su producción masiva. Y finalmente tenemos los animales, que justo el uso de animales domésticos como pues sí, cabras, vacas y demás, para el control selectivo de las malezas es un tema que ha recibido gran consideración y puede ajustarse a la clasificación de control biológico aumentativo. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, este es un tema bien interesante. Las felicito y los felicito por esta presentación porque buscaron fuentes muy, muy importantes. Les voy a pasar un video de un caso exitoso de control biológico aquí en México, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Es el caso del lirio acuático, ¿sí? El lirio acuático es una de las malezas más importantes y más daños causa en los cuerpos de agua, ¿sí? Porque bloquea por completo los canales y para los sistemas de riego, contamina el agua, tiene un efecto nocivo sobre sobre las comunidades bióticas que existen en el agua, ¿sí? Miguel, si me deja compartirles este video. Sí, quito esto. Muchos casos exitosos de control biológico de malezas, pero se requiere una técnica especial, ¿sí? Esta técnica especial tiene un procedimiento a nivel internacional. Por ejemplo, en Australia, sí hay una palomilla. No, en Australia los cactus, las cactáceas, los nopales o puntia, son una verdadera maleza. Entonces, allí en Australia generaron un proyecto de investigación para, como decían sus compañeras, criar y reproducir de manera artificial una palomilla
una mariposa, bueno, es palomilla porque es de hábitos nocturnos. Entonces empezaron a liberar estas palomillas para que se alimentaran de los opuntia y disminuir la población, pero esto generó muchos riesgos y en México, pues ustedes saben el valor comercial que tiene el cultivo de nopal, entonces se generó incluso una cuarentena porque por vía Cancún empezó a ingresar esta palomilla procedente de Australia y representa un cero problema para México, ¿sí? Entonces, por eso es de que se habla a nivel internacional de proteger. Déjenme compartirles este video, ¿sí? Ustedes me dicen si lo oyen. No, doctora, no se oía. No, no se escucha. A ver si ahorita que avancemos un poquito más. El 66% del consumo mundial de pesticidas corresponde a herbicidas. La contaminación del medio ambiente producida por los residuos de estos químicos en el suelo, agua y productos agrícolas ha impulsado la búsqueda de otras alternativas de control. Al respecto, la investigación sobre bioherbicidas ha tomado importancia debido a la resistencia de las malezas a los herbicidas, los costos elevados de los productos químicos y la investigación de alternativas de control con menos impacto en el medio ambiente. Un bioherbicida es un agente vivo que controla una maleza. Por su alta tasa reproductiva y su capacidad para adaptarse a condiciones adversas, las malezas han requerido una serie de agentes que actúen en forma sinérgica para poder lograr niveles aceptables y sustentables de control, de tal manera que logren reducir la capacidad de la planta para crecer y reproducirse y de esta forma restringir una nueva generación de maleza. Debido a que el lirio es una de las principales malezas acuáticas de México y del mundo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha desarrollado una biotecnología para el control sustentable de esta maleza, la cual comprende el uso combinado de insectos y hongos. Con respecto a los insectos, el IMTA cuenta con una planta de cría masiva de 2 especies de gorgojos del género Neoquetina, que solo se alimentan de lirio acuático, produciendo aproximadamente 40,000 insectos anuales. Las colonias producidas son sometidas a un control de calidad que comprende la revisión sanitaria y la capacidad reproductiva. Actualmente, el IMTA ha liberado más de 120,000 insectos en diferentes cuerpos de agua del país. Sin embargo, el insecto como único medio de control no es suficiente, por lo que es necesario utilizar otros agentes que complementen los existentes. En este sentido, la idea de usar patógenos que atacan a la planta es una opción viable que se ha utilizado con éxito. En particular, se han empleado hongos patógenos por ser los parásitos que más afectan a las plantas, además de su fácil cultivo, inoculación y diseminación. Después de 3 décadas de uso, ningún intercambio genético entre estos patógenos utilizados en el biocontrol de malezas ha sido observado en la naturaleza. Tampoco se ha observado resistencia del huésped, resistencia que aparece frecuentemente con el uso de herbicidas. Hasta el momento, ningún patógeno utilizado en el biocontrol de malezas ha sido reportado como dañino al hombre, animales o peces. 3 etapas son necesarias en el desarrollo de un bioherbicida: identificación, evaluación experimental y utilización práctica. En la etapa de identificación, el IMTA realizó una inspección de las enfermedades que atacan al lirio en 52 sitios que corresponden a 10 estados de la República Mexicana, de los 14 donde se ha reportado una infestación de esta maleza.
Como resultado de esto, se identificaron 17 microorganismos correspondientes a hongos. Ninguna bacteria o virus fue detectado. Cada uno de estos hongos fue purificado y se procedió a determinar su patogenicidad a través de los postulados de Koch, determinando que los 17 son patógenos del lirio. De estos, 2 fueron seleccionados para desarrollarlos como bioherbicidas, Cercospora piaropi y Acremonium sonatum. Los criterios de esta selección fueron 2. El primero obedece al alto grado de infestación encontrado en numerosos sitios en el país, y el segundo a que solo han sido reportados como patógenos del lirio. El siguiente paso fue determinar el rango de hospederos de estos hongos, para lo cual 34 especies pertenecientes a 23 familias de plantas de interés ecológico y económico de México fueron utilizadas para estas pruebas. Después de 60 días y 2 inoculaciones con los patógenos, ninguna de las plantas utilizadas presentaron los síntomas característicos provocados por estos hongos. Con base en estos resultados, se demostró que el uso de estos patógenos para el control biológico del lirio acuático no ocasionará ningún ataque a plantas de interés económico y ecológico de México. La etapa de evaluación experimental consistió en estudiar los métodos de producción masiva de los patógenos, técnicas de almacenaje y valoración de equipos de aspersión. Aunado a esto, se estudió una formulación que permitiera al patógeno sobrevivir a los rayos solares y a la desecación, problemas que todos los biopesticidas encuentran al ser aplicados en campo. Dicha formulación permitió realizar la aspersión hasta 4 horas antes de la puesta del sol, lográndose la infección de la planta. Por otro lado, en el control de malezas, es importante conocer aquellas etapas fenológicas en las cuales la planta es resistente o susceptible a una enfermedad. De este modo, la tasa de crecimiento, los mecanismos de dispersión y de propagación y las reservas de energía pueden ser algunos de los factores claves para su control. En el caso del lirio acuático, se ha observado que la reserva de carbohidratos aumenta en julio, alcanzando un máximo en octubre. Dicha reserva está ligada a la producción de nuevas plantas, es decir, a un máximo en la producción vegetativa de la planta y por consiguiente al aumento de la biomasa. Por otro lado, en la época de la floración, las plantas que no florecen producen el doble de nuevas plantas que aquellas que florecen. En el caso del lirio, al final del mes de octubre, es la época cuando la planta almacena el máximo de carbohidratos, los cuales necesitará para la floración y por consiguiente una reducción en la producción de nuevas plantas. Tomando en consideración lo anterior y aunado a que las condiciones climáticas de dicha época en la mayoría de las zonas donde se encuentra el lirio corresponden a una humedad relativa de aproximadamente 70%, temperaturas no mayores de 30 grados centígrados, radiación solar atenuada y ausencia de heladas, lo que nos indica las condiciones óptimas para la aplicación del control. Aunado a esto, el porcentaje máximo de oviposición del insecto se sitúa en este mes, por lo que la aplicación conjunta de estos 2 agentes aumentará la probabilidad de control de la maleza. Para la etapa de utilización práctica, se seleccionó la presa Cruz Pintada en el estado de Morelos. Se realizó un primer muestreo para determinar la cobertura de maleza, así como biomasa y crecimiento de las plantas. Se determinó que de las 7 hectáreas que conforman el espejo de agua de la presa, 3 hectáreas son cubiertas por lirio. A principios de octubre se liberaron 2.877 insectos. Para monitorear su establecimiento, se cuantificó el número de marcas de alimentación del insecto observadas en las hojas de lirio. Un mes después de la liberación de los insectos y de corroborar su establecimiento,
una primera aplicación de los hongos fue realizada. Para esto, micelio y esporas fueron asperjados con una motobomba. 20 días después, una segunda aspersión fue realizada. Antes, durante y después de las aspersiones, se tomaron muestras del agua para determinar la posible toxicidad de los organismos empleados como bioherbicidas. La toxicidad fue evaluada en los laboratorios del IMTA. Un mes después de la aplicación de los hongos, se observó una reducción del 71% en el peso fresco, 42% en el número de plantas por metro cuadrado, 36% en el número de hojas por planta y 18% en el número de nuevas plantas. 3 meses después, la presa se encontró completamente limpia de maleza, no detectándose ningún efecto tóxico. Con esta experiencia, se demuestra la viabilidad de esta alternativa de control cuando es aplicada oportunamente. La inclusión del control biológico en un programa de control integral del lirio acuático permitirá en los años subsecuentes la disminución en la utilización de control químico y mecánico y como consecuencia la reducción en los costos de mantenimiento de los cuerpos de agua. ¿Qué les pareció? A ver, ¿dudas o preguntas? Esta es una tecnología 100% de México, ¿sí? Y a través de los programas cooperativos, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua exporta, ¿sí? Estos bioplaguicidas, bioherbicidas, ¿sí? Se llaman bioherbicidas porque su ingrediente activo es un hongo, ¿sí? ¿Vieron a los insectos? Ahí en este instituto se tienen unos tanques de donde se ponen a criar estos insectos y se liberan, ¿sí? Pero primero se requiere cumplir con unos protocolos fitosanitarios muy estrictos para evitar, como nos lo mencionaba el equipo de Leslie, ¿sí? Que no, estos organismos no vayan a alimentarse de otras plantas, ¿sí? O de plantas muy cercanas a la familia de la maleza. Por eso se hace algo que se conoce, y ahí en la presentación está, pruebas de especificidad. ¿Qué quiere decir esto de pruebas de especificidad? Quiere decir que los organismos que se van a utilizar para el control biológico de maleza sean monófagos y altamente específico. Quiere decir que exclusivamente se van a alimentar de la maleza, nada más. Eso se tiene que comprobar para que se permita la liberación, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy interesante. En México existe estos casos exitosos, como es el delirio acuático. Existe otro para otra maleza que se llama correhuela, que se utiliza un ácaro. Este ácaro es originario de Grecia, y de Grecia lo trajeron primero a Canadá, de Canadá a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, y ha tenido mucho éxito porque ha hecho una reducción de la maleza. Ustedes vieron que el procedimiento primero es iniciar con la determinación taxonómica. Tenemos que conocer el agente causal en todos los sentidos, por un lado a la maleza y por el otro lado al agente de control. Conociendo estas determinaciones taxonómicas, se pueden implementar estos programas. ¿Tienen algún comentario o alguna duda? Yo sí tengo una duda, Juan. Dígame, Miguel. Por ejemplo, ¿qué pasa después de, o por ejemplo, ahí en el video decía que ya se había eliminado el lirio de la presa? Entonces, ¿qué pasó con los insectos y los hongos? O sea, pues ¿murieron ya después se desaparece en su población, tiende a desaparecer, porque recuerde que está implícito la monofagia. No pueden comer otra cosa, son exclusivamente de lirio acuático, ¿sí? Lo que se hace en estos casos es de que bajo condiciones controladas se siguen manteniendo la cría de insectos o las cepas. Las cepas, como vieron ahí las placas de Petri, esas son las cepas, esas se conservan en refrigeración
y se mantienen. Y después viene otro, cuando se requiere más, se dice que se reactiva la cepa. Entonces se hace otro procedimiento y se vuelven a poner a crecer esos hongos y se vuelven a liberar. Pero también hay un procedimiento que se llama liofilización. No sé si ustedes han oído que los astronautas, ¿qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué llevan una vez? Pasta de Comida. leche. ¿Cómo? Comida, pero ¿cómo la llevan? Deshidratada, ¿no? Así como decía. Oleofilizada, ¿sí? Entonces, ves como un polvito. Así están los hongos, se conservan de manera liofilizada y hagan de cuenta que es un polvo. Yo necesito hongos ahorita porque ya empezó nuevamente a crecer el lirio en los cuerpos de agua y los reactivo, ¿sí? Estos son procesos bien interesantes, sobre todo en el caso de malezas, ¿sí? ¿Tienen otra duda? ¿Mande? Liofilizado. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Liofilizados. Hicieron un concurso para que pudieran llevar los astronautas la comida liofilizados y aquí ya lo escribieron. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién lo escribió en el chat? No veo mi chat hoy. Ya lo vi. Liofilizado. Llevaban mango liofilizado. Y pues eso comen. Sí, es algo bien interesante. ¿Ustedes han visto las ampolletas? Que antes había muchas que tenían un frasquito de agua inyectable y una botellita con un polvito blanco. Sí, sobre todo la penicilina. Eran liofilizados, se le inyecta el agua, se agita y se reactivan y ¡pum! Ya nos inyectaban. ¿Sale? ¿Más dudas? ¿No? ¿Seguros? Entonces, nada más antes de que expongan los otros equipos, les voy a compartir algo en la pizarra que es muy importante y que quiero que tengan. ¿Sale? Fíjense bien, aquí tenemos el manejo integrado de plagas. De plagas y enfermedades, ¿sí? Porque acuérdense que desde el punto de vista de la vegetación en el diseño, no solamente hay plagas, sino también hay enfermedades que afectan a la vegetación en diseño. Y entonces, ¿qué quiere decir manejo integrado de plagas? Bueno, este es un concepto que surge por la necesidad de crear, de proponer nuevas alternativas que disminuyan el uso de plaguicidas, ¿sí? Los plaguicidas son un conjunto de sustancias químicas que se aplican para disminuir, ojo con esta palabra, para disminuir la presencia, incidencia de plagas y enfermedades. Y entonces, la propuesta de este manejo integrado habla de que se deben utilizar más de 2 estrategias de control, pero que sean compatibles entre sí, ¿sí? Estas estrategias que son compatibles permiten disminuir la presencia de estos organismos nocivos en la vegetación en diseño y le permiten tener un aspecto sano para que nosotros podamos implementar este manejo integrado de plagas, podamos conocer cuáles son las estrategias más factibles. Primero, sí, tenemos estos criterios. ¿Qué quiere decir este criterio? Pues que debemos de tomarlo en cuenta para poder proponer, ¿sí? Entonces, los criterios son, ¿sí? El primero es la determinación taxonómica, ¿sí? Mediante la determinación taxonómica, ¿sí? Yo voy a poder conocer al agente causal.
Y voy a decir, pues yo tengo en el cultivo alquelite cenizo que se llama Chenopodium album. Entonces ahí tengo la determinación taxonómica y voy a obtener información de esta especie, ¿sí? Sobre su ciclo de vida y ecología, ¿sí? Cuando crece, cuando se presenta. Puede referirse a una enfermedad, como los que ustedes pusieron, de botrytis, Nerea, o de bacterias como Erwinia, ¿sí? O de algún insecto como las mariposas, los descortezadores, ¿sí? Después viene algo que es el nivel de daño económico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo debo de evaluar el daño que está ocasionando este organismo nocivo, ¿sí? Entonces, yo debo de decir, pues está dañando 8 plantas, 9 plantas, y eso me está generando un deterioro, ¿sí? En la vegetación, y por lo tanto necesito aplicar una estrategia de control, ¿sí? Y también junto con el daño económico está algo que se conoce como umbral económico. Es decir, ¿cuánto me cuesta aplicar un control? Sí, imagínense que, como decían en la primera presentación, pues la mano de obra de un día de los trabajadores que van a deshiervar o a desenmalezar, me salen 500 pesos. ¿Me conviene aplicar este control o debo de elegir otro? ¿Sí? A esto se refiere, y aquí en esta parte de nivel de daño económico y umbral económico está algo que se llama densidad poblacional, ¿sí? Esta densidad poblacional es el número de individuos por unidad de superficie, ¿sí? ¿Sí? Yo voy a decir, pues yo tengo una jardinera, ¿sí? De 5x5, donde tengo estas especies vegetales, pero ojo, está creciendo maleza. Yo ya tengo 2 tipos de maleza. Entonces ya digo, pues en 5 metros cuadrados, la presencia de la maleza es casi del 80%. Entonces voy a tener que tomar una decisión para un control, ¿sí? Y luego yo digo, bueno, pues esta maleza es muy sencilla, puedo utilizar el control mecánico, yo me pongo unos guantes y yo misma voy y pum, pum, la levanto, le echo en una bolsa, le pongo cal y ya la controlé, ¿verdad? El punto número 3 es la decisión, decidir, y el método de control. Pero acuérdense que es manejo integrado, entonces tengo que decidir el método, ¿sí? O los métodos. Bueno, sí, efectivamente, pude ir a deshiervar de manera manual el terreno, ¿sí? Entonces ese es un control mecánico, ¿sí? Pero digo, por si quedaron algunos rizomas, tubérculos, meto remuevo el terreno, ¿sí? Utilizo otro implemento de jardinería y remuevo el terreno. Entonces ya tengo 2 métodos, ¿verdad? ¿Sí? Ya estoy tomando una decisión conociendo la especie que está ahí en esa área, el número de plantas que hay, y pues ya propongo los métodos de control a utilizar. Y la última parte es que si decido, a pesar de todo esto, y permanece ahí el problema, voy a utilizar el control químico. En el último nivel, pero para que yo decida el control químico, debo de conocer el ingrediente activo, ¿sí? Es decir, la sustancia que ejerce la actividad de matar, ¿sí? Que es lo que tiene la palabra SIDA, o sea, el que mata, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No?
Bueno, acuérdense, en estas dos, del 1 al 2, el 1 y el 2 es a través de el muestreo y de la colecta, ¿sí? A través de un muestreo que yo haga, puedo ver los daños y puedo realizar la determinación taxonómica, ¿sí? ¿Ustedes qué hicieron con los ejemplos que vimos la clase pasada? Un muestreo, ¿verdad? ¿Quién propuso lo del, bueno, o puso el ejemplo de la sábila? ¿Quién fue? ¿No está? Que era una sábila que se estaba como Sí, marchitando. Ay, sí que estaba. Entonces, ahí, ¿cómo detectó eso? A través de un muestreo, ¿verdad? Y luego usted le siguió y ya hizo la determinación taxonómica y entonces pudimos proponer el control, ¿sí? ¿Sí les queda claro el procedimiento? Sí. Esto lo deben de tener siempre para tomar decisiones de cómo controlar, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Ya copiaron esto? De todas maneras, tengo preparada para la próxima clase una presentación sobre manejo integrado, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Quieren, seguimos con los métodos de control o quieren ver sus ejemplos o quieren un descansito? Son 2:10. Le seguimos, ¿verdad? Eso, bien, Marlene. ¿Qué equipo sigue? Vamos a ver ahora si ahí lo tenían, ya estaban bien organizados ustedes. Miguel, si quiere compartir. Sí, comparto. Sigo yo. Bueno, nosotros somos de el manejo de maleza por método químico. Ahorita mi compañera Diana bueno, Diana no tiene internet y Gala tiene unos problemas de salud. Bueno, sí, de salud. Y bueno, pues nada más estoy yo. ¿Qué importancia tiene el control de las malezas? El control de de las malezas es importante e imprescindible porque se debe obtener para obtener un alto rendimiento o un adecuado rendimiento de nuestros cultivos, tenemos que mm, evitar que haya pérdidas que pueden superar hasta el 80% de la producción cuando no se controlan de forma adecuada u oportuna. Es considerado que la maleza es mala porque son indeseables y constituyen un componente de complejo de plagas que atacan a los cultivos, ya que albergan a los insectos y los patógenos, y las semillas de las malezas contaminan la producción. También incrementan los gastos de irrigación y su genética puede resultar tóxica para estos cultivos. ¿En qué consiste el uso de herbicidas? Pues es la utilización de las matamalezas o herbicidas, que es un tipo de control que se ha estado popularizando mucho, ya que en los últimos años se han desarrollado herbicidas altamente selectivos. Sin embargo, si no se toman las medidas para usarlos de forma adecuada, se corre el riesgo de ocasionarle daños al ambiente y a la salud humana. El uso de herbicidas también permite manejar áreas extensas con poco esfuerzo y reduce el daño que le hacen al cultivo. Tenemos los tipos de herbicidas por su efecto sobre las plantas, que es el sistémico, aunque las plantas lo absorben y les causa la muerte. También está el de contacto, que actúa directamente sobre el follaje, pero causa también la muerte por quemazón y por corrosión y asfixia. Yo le ayudo aquí tantito, Sheila. Fíjense bien, los herbicidas, sí, son sustancias químicas que van a servir para controlar a las malezas, a las plantas. Entonces, ojo, tenemos que ser muy cuidadosos cuando aplicamos herbicidas porque podemos
¿sí? Eliminar, dañar a la vegetación que sí deseamos. Y entonces los herbicidas se clasifican de muchas maneras y una de estas es por su efecto sobre las plantas. Yo voy a hablar de un herbicida, sistémico, cuando penetra y se distribuye a través de los tejidos de conducción de la planta, ¿sí? Entonces, puede ser que yo lo aplique al suelo y las raíces van a absorber esta sustancia tóxica y le van a producir un daño a la maleza, ¿sí? Esos son sistémicos, se llaman así porque van por los sistemas de conducción de las plantas, ¿sí? También hay importante conocer los de contacto. ¿Qué quiere decir contacto? Están en relación junto a alguien y entonces estos van a actuar directamente sobre el órgano de la planta donde se aplica. Si yo aplico un herbicida sistémico foliar, ¿qué órgano de la planta van a dañar? A ver, díganme. ¿La hoja? La hoja, muy bien, Miguel Ortega, la hoja, ¿sí? Entonces ahí empieza el deterioro de la vegetación. Entonces, estos herbicidas pueden ser sistémicos y de contacto. ¿Qué más, Sheila? Yo le ayudo. Gracias. También tenemos el tipo de herbicidas por cómo actúan, que es el selectivo y el no selectivo. El selectivo se utiliza para controlar y eliminar las malas hierbas que nacen en los campos sin dañar el cultivo principal. Y el no selectivo se utiliza para controlar y eliminar las malas hierbas que nacen en los campos, pero pueden dañar al cultivo principal. Ojo, nuevamente aquí, selectivo, ¿sí? Es decir, en la etiqueta, ¿sí? Aquí vemos esas etiquetas. Vamos a revisar cuál es el significado de las etiquetas, ¿eh? En la etiqueta, aquí viene, ¿sí? ¿Para qué va dirigido este herbicida, ¿sí? Y entonces puede decir lo que yo les explicaba, es selectivo y solamente controla malezas de hoja angosta, ¿sí? O no selectivo, también se les conoce de amplio espectro. Quiere decir que va a controlar cualquier planta, ¿sí? Cualquier planta, así es de que ojo con esto, ¿sí? O también puede ser selectivo que diga para malezas de la familia convolvulácea. Entonces, nada más va a matar a las malezas de convolvulácea, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Ojo con esto. Tienen que tener mucho cuidado. Adelante. Sí, y para abajo pueden bajar. Luego tenemos el momento de la aplicación, que pueden ser aplicados en preemergencia o postemergencia según sea el cultivo, el terreno, la climatología y otros factores. Tenemos la presiembra, que es aplicado sobre el terreno desnudo o con el último rastraje previo a la siembra o trasplante, y la postsiembra, que es ya cuando es la preemergencia, que es aplicado después de la siembra pero antes de la emergencia del cultivo, y la postemergencia, que es aplicada cuando las malezas y el cultivo han emergido del suelo. Pueden bajar. Ojo, espérame tantito, regrésese al anterior. También podemos aplicar estos herbicidas tomando otro criterio. Ya sembré, ya están las plantas que deseo, entonces tendría que ser, si ya están creciendo, si ya están ahí, vamos a aplicar un herbicida post-emergencia, ya crecieron, sí, ya están ahí, o puede ser post-emergencia, porque ya aparecieron las malezas, o yo digo, como medida preventiva, este era un campo muy enmalezado, ¿sí? Este terreno estaba baldío, ya entró la maquinaria agrícola, ya se llevaron todo, ya deshiervaron, pero como había mucha maleza, puede haber semillas, estolones, entonces aplico un herbicida preemergente, ¿sí? Preemergente.
antes de que emerjan las malezas, o presiembra antes de que yo siembre. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esta clasificación? ¿Sí o no? Sí, maestra. Bueno, yo ya me contesté. Sí. Adelante. Luego tenemos los datos de los herbicidas para antes de su uso, que tenemos que ver primero el nombre comercial, identificar su nombre químico y común, la sustancia activa, lo que combate, el listado de hierbas contra las que es efectivo, los cultivos, a qué cultivo se aplica, instrucciones de uso, de cómo se mezcla, aplica, dosifica y el tipo de aplicación, certificados de autenticidad también. Ojo, muchachos, esto es importantísimo. Aquí tenemos la importancia de saber leer las etiquetas, ¿sí? En una etiqueta van a venir todas las indicaciones y las recomendaciones para el uso correcto. Además, ¿sí? Vienen unos colores. Estos colores, regrésese al anterior, por favor. Otra más, porfis. Aquí. Ustedes ven que aquí cada uno, no sé si lo puede hacer más grande, ustedes ven aquí que cada uno de estos herbicidas o plaguicidas, no sé, ¿sí? Tiene un color de etiqueta, este es azul, ¿sí? Por ahí hay unos de color verde, ¿sí? Yo los vi. Este es este verde es de color verde, la etiqueta, este es amarillo, este es azul, y hay otros que tienen una calavera. Ojo, es importantísimo el color, porque esto nos va a hablar del grado de toxicidad. ¿Qué tan tóxico es un producto? No solamente herbicidas, sino en general todos los plaguicidas, ¿sí? ¿Por qué creen que pongan estos colores? Y aquí hay una serie de indicaciones que se conocen como pictogramas, ¿sí? Estos pictogramas también son importantísimos. Pero a ver, vamos a la primera pregunta. ¿Por qué creen que sean de colores? ¿Sería el que significa el grado de toxicidad o de lo peligroso Sí, que puede llegar a ser? por supuesto, pero ¿por qué creen que le pusieron esos colores? Porque desafortunadamente a nivel de América Latina, a muchos niveles y a nivel mundial, existen personas que manejan los plaguicidas y no saben leer. Entonces, a través de estos colores, que es una regla fitosanitaria internacional, ellos pueden ver la peligrosidad de estos productos, ¿sí? ¿Sí les queda claro esto? Y ustedes ahora, paisajistas, ya están bien listos, ¿no? La maestra dijo que aguas. Y luego si veo aquí en estos pictogramas, aparte tienen una calavera, pues mucho más cuidado, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Sí, está bien. Sí. Adelante. Luego tenemos algunos ejemplos de grupos de herbicidas, que está primero los inhibidores del fotosistema, que son activos contra un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas. Tenemos, por ejemplo, las triacinas, que tienen baja solubilidad en el agua y también se formulan como polvos humedecibles, concentrados, suspensibles y granulados que se aplican al suelo, donde son absorbidos por las raíces y en menor medida por las partes subterráneas de la planta. A ver, También estos que dice tantito, Sheila, estos que dice que son absorbidos por las raíces, ¿de qué tipo son? ¿De contacto o sistémicos? sistémicos. Están por la raíz, muy bien, Sheila. Sí, y ojo, aquí vemos el color. Esto lo vamos a ver súper bien la próxima clase. Los quiero bien listos aquí y las quiero bien atentas a que sepan esto. Adelante, Sheila. Luego tenemos las ureas sustituidas y uracilos, que su persistencia en el suelo a dosis selectivas en los cultivos tienden a ser menor a 3 a 6 meses. También tenemos Esto nos habla de la permanencia de un producto químico en el suelo.
que se conoce como poder residual. ¿Qué es el poder residual de un plaguicida? Es el tiempo que permanece, ¿sí?, activo su ingrediente activo, valga la redundancia, ¿sí? Cada uno de estos productos de los plaguicidas tienen un ingrediente activo, que es una molécula química que tiene la capacidad de ejercer una acción de deterioro, muerte, etcétera, sobre los agentes que dañan a la vegetación, ¿sí? Y entonces esa molécula va a permanecer un tiempo activa y ese tiempo que permanece se conoce como poder residual. Cuidado con el poder residual, porque si ustedes aplican un producto, un herbicida, ¿sí?, de amplio espectro y de alto poder residual, ¿qué va a pasar? Pues llegan, pásese al anterior, Miguel, por favor. Otro poquito más, otra antes, aquí. Entonces, donde están las siembras, por favorcito, la de abajo. No, la de abajo, Miguel. Aquí. Si yo tengo un producto aquí, si yo apliqué un producto al suelo, un herbicida de alto poder residual, ¿sí? Ya eliminé toda la maleza, pero tiene poder residual largo. ¿Qué va a pasar cuando ponga yo las plantas que sí quiero? Se van a eliminar, les van a causar un daño. Entonces, es importante conocer el poder residual y también conocer el intervalo de seguridad. ¿Qué quiere decir intervalo de seguridad? Es el tiempo mínimo para que pueda perderse esa capacidad de residual. Esto es importante sobre todo para los cítricos, para los productos comestibles, ¿sí? Para frutos. Si yo puse en un diseño árboles frutales para que den aroma, color, y entonces aplico con un plaguicida, pues tengo que esperarme un cierto número de días para que se puedan consumir esos frutos, ¿sí? O esas hortalizas o el producto que ustedes tengan, ¿sí? Adelante. Y luego tenemos los misceláneos de acción, espera, los misceláneos de acción foliar. Y como ejemplo tenemos el metribuzin, que se usa en PPI y preemergencia para eliminar malezas de hoja ancha y gramíneas en soya, papa, tomate, alfalfa y caña de azúcar. También se usa en postemergencia temprana en papa y tomate. Tenemos también el diurón, que se puede usar en cultivos de raíces profundas como caña de azúcar, piña y cítricos. La problemática que hay con este tipo de herbicidas es la contaminación del agua subterránea que ha tenido lugar cuando se ha usado de forma intensiva y repetitivamente. Después tenemos los herbicidas de tipo auxina, que son fitotóxicos a plantas de hoja ancha, mostrando poco o ningún efecto en monocotiledóneas. Tenemos los ácidos ariloxialcanoicos, que son aplicados principalmente en el follaje, pero también pueden ser absorbidos por las raíces. Los ácidos arilcarboxílicos, los ácidos quinolino carboxílicos, y de ejemplo tenemos dichiorprop, que brinda un mejor control en algunas malezas como la Stellaria media y Polygonum spp. Y sí, varias especies de la familia Poligonáceas. Sí, de la familia Poligonácea hay muchas especies que son especies malezas, de malezas, y hay unas malezas, ahorita vamos a ver las malezas de importancia cuarentenaria o legal, o de legislación fitosanitaria. Sí, y bueno, es selectivo, este es selectivo y es usado en posemergencia en trigo, cebada, avena, y se usa para el control de malezas arbustivas en áreas no cultivables. Y el quinclorac, que se usa para el control posemergente de Equinoquia.
Equinoquia SPP. Acuérdense, cuando tenemos CH suena Keki, Equinoquia, ¿sí? Ah, sí, sí. Emergente de Equinoquia SPP en arroz de siembra directa o trasplantado. Y por último tenemos los inhibidores de la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada, que se aplican en pre y post emergencia para controlar varias malezas de hoja ancha y algunas gramíneas. El sulfonilureas, que se ha detectado que es de selectividad basada en una rápida inactivación metabólica en varios cultivos como trigo, cebada, maíz, arroz y soya. A solo pocas horas de la aplicación, el crecimiento de los tallos y raíces se detiene, pero los síntomas fitotóxicos como la clorosis del follaje se desarrollan en un plazo de 4 a 10 días después de la aplicación. Ojo, a veces cuando se aplican estos herbicidas, quisieran que como los insectos les aplican el ray y cae el bicho. En el caso de los herbicidas, esa que sería lo que esperarían para evitar daños, pero el efecto es lento, ¿sí? Aquí tenemos el cardo, ¿sí? Aquí está el cardo. Este cardo es una maleza de las más graves, pero ya se tiene un control biológico, ¿sí? Adelante. Sí, y tenemos como ejemplo el clorosulfurón, que es una de las sulfonurias más persistentes en el suelo. Controla ciertas malezas perennes como Psiridium arvense. Y el primisulfurón metil, que se usa para controlar los sorghum SPP y se me traba la lengua, Elytrigia repens L, que se usa en post-emergencia en el maíz y es moderadamente persistente, y el riesgo de daños por residualidad a los cultivos subsiguientes es bajo. Las problemáticas con este tipo de herbicida es que bajo condiciones de alto pH, temperaturas frías y abundante lluvia en el suelo, algunas sulfonurias como la clorsulfurón pueden persistir en el suelo y afectar el cultivo siguiente en rotación, de ser este último muy susceptible. Ojo, también eso es importante. Dependiendo la especie de plantas que nosotros propongamos o se tienen, es la susceptibilidad a los plaguicidas, a los herbicidas, ¿sí? Pero sí es muy, muy importante. Muy buena presentación. ¿Tienen dudas aquí de los herbicidas? ¿Dudas? ¿No? ¿Quieren que veamos otro método de control o vemos lo de ¿alguien trajo ejemplos? Sí. A ver, pues, Miguel, entonces vamos a verlos para cambiar un poquito la dinámica de la clase. Ok, permítame. Otra cosa importante, muchachos, en México existe un manual de plaguicidas actualizado y autorizado. Y en ¿hay ejemplos de daño, Pedro? Entonces, bueno, a ver, Miguel, y ahorita pasamos a los de Pedro. Miguel. Sí, todo lo que son fotos nada más, no es presentación como tal, no importa. No, trabajamos sobre fotografías. Ok. No podemos estar ahí ahorita. Aquí miren, está. a ver, esta yo se las puse. Está bien fácil. ¿Qué es? Esos son insectos esos que le dicen vaquitas, ¿no? Las chinches, sí, las chinches son daños terribles porque causan intolerancia en las personas, ¿sí? Ahí tenemos, ya ven qué interesante es. Ya ahorita ustedes pueden detectar esto. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos aplicar un control mecánico con esas herramientas que pusieron sus compañeros. Las podemos jalar con esa palita en un bote de esos de reuso, ¿sí? De los que tienen de yogur o de cualquiera de esos. Y ahí ponemos agua jabonosa con jabón Roma, con Bel Rosita, y ahí las bajamos, ¿sí? Y estamos aplicando un manejo integrado.
uso de más de 2 estrategias de control, ¿sí? Mecánico, yo las estoy bajando con mi palita. Químico inorgánico. ¿Por qué químico inorgánico? Porque las aguas jabonosas se clasifican de esa manera y ahí las coloco y se van a morir, ¿sí? Quiero todavía garantizar que si hay aquí, señálele con su cursor, Miguel, si hay aquí algún huevecillo con el agua jabonosa, la puedo controlar, ¿sí? Y si no uso mucho jabón, no daño el árbol, ¿sí? Muy bien. Ay, perdón. Sí, bueno, aquí se alcanza a ver, ¿no? Esa también es otra parecida, pero la anterior era en un fresno, esta es en una jacaranda. Pero igual aquí se Es alcanza bien común. Ojo, pásese al anterior, Miguel, porque aquí tenemos 2 estados de desarrollo diferente. Estas que tiene aquí, es en Fresno, ¿verdad? Sí. Estas son ninfas, es decir, todavía no son adultos, todavía no se les desarrollan las alas, entonces estas son ninfas, estas tienen unas estructuras que se llaman paquetes alares, esto que se ve más de coloración roja más intensa, eso es el paquete alar, ¿sí? Y entonces estas son de unos insectos que pertenecen al orden Hemiptera y que se llama Stenomacra. Ahorita se los escribo en mi pizarra, ¿sí? Pásese a la siguiente. Sí. Jacaranda. En los árboles de muchos parques hay muchas de estas chinches. Se les conoce también como brujitas. Bueno, aquí señálele esta que tiene en el mero centro de la fotografía. Este es un adulto. Esa ya tiene bien desarrolladas las alas. No, está más abajo, Miguel. Ese es un adulto, ¿sí? Esa ya tiene bien no sé si se puedan las dos cosas. Grande y con color. Es que no puedo ver. Bueno, esa que está ahí, hágala grande, al fin que ya la vieron todos, ¿verdad? Hágala grande, Miguel, para que les explique. Este es el adulto, ya tiene perfectamente bien desarrolladas todas las alas y el aparato reproductor. Y estas que tenemos de junto también son esas son estados inmaduros, ¿sí? Acuérdense, aquí tenemos esta que está en el centro que ya les enseñó Miguel, ahí tiene con su marcador, ese es un adulto y todas estas que tenemos aquí son las ninfas, es un estado inmaduro, ¿sí? Estos son insectos y tienen aparato bucal picador chupador, ¿sí? Picador chupador, ¿sí? Muy bien, muy buena fotografía. ¿Dudas? Acá tengo otra imagen. Bueno, esto no sé si sea exactamente, tenía duda de esto, de por qué está creciendo aquí, pero no sé si sea, no creo que sea como tal una plaga o ¿cómo se dice? Estas son unas malezas, ¿verdad? ¿Qué dijimos de las malezas? Que son plantas invasivas, que no quieren de grandes condiciones para poder proliferar. Y aquí las tenemos, estas están invadiendo, sí, por completo, esta planta, sí, este arbolón que tienen ahí. Entonces, estas son malezas y vean cómo a poco las raíces van a ir deteriorando de manera significativa a esta. Esta es una palma, ¿no, Miguel? Sí, sí es una palma. Entonces, estas, ¿qué podrían hacer aquí? ¿Qué tipo de control aplicamos ahí? Manual. Manual, ¿y qué más? Porque estas se pueden reproducir de manera sexual. ¿Qué más? Aparte de manual. Químico, ¿verdad? Pero inorgánico. Ahí le pongo cal, ahí le pongo mezcla bordelés, eso ya lo vimos, ¿sí? Muy bien, maleza, ¿sí? ¿Cuál otra tiene, Miguel? O ya esta creo que es la... Sí, es mi perro. Creo que ya habían presentado un ejemplo parecido en la clase pasada de Bueno, sí. Del tronco no estoy seguro si está como invadido por hongo. Pues yo pienso que sí, hay hongos y esto lo va a empezar a dañar, ¿sí? Nada más que aquí también como está cerca la avenida, estas necrosis puede ser contaminación.
Para ver si es contaminación o son hongos, lo que se hace es que con una tela adhesiva, de canelita, perdón, yo no vendo eso, se le pasa al tronco y se desprende, y ahí sobre la tela adhesiva o sobre la canelita, sobre el diurex, van a quedar las partículas o los hongos, y ya se separa si es contaminación, porque como está sobre la avenida, o si son hongos o bacterias. Esa es otra forma de muestreo, ¿sí? Sí. Las hojas, cuando quieran ver cómo absorben el grado de contaminantes, en áreas así que están cerca de vías principales, se le pasa un diurex a la hoja en el haz, y entonces ahí se ve si son contaminantes, ¿sí? Muy bien. Sí. Aquí tengo esta otra que estoy investigando y, bueno, aquí no se ve bien. Aquí Peste se ve mejor. americana, claro que ese es un daño, ¿sí? Esas son escamas que van adentro de esta escama hay un insecto, y luego sale, lo perfora, se sale y empieza a colonizar nuevas plantas. Este es un problema bien serio en aguacate, ¿sí? Este es una escama del aguacate. Y además, Sí, perdón. además se deteriora la planta, y vean la imagen. ¿A ustedes les gusta ver una planta así? No, se ve un poco extraño, ¿no? O sea, no es agradable a la vista. De hecho, acá Entonces, tengo pues, otra. hay que poner un control ahí, ¿sí? Muy bien, muy buenos ejemplos, ¿sí? Maestra, Mande. ¿la plaga se puede controlar, la del aguacate? Sí, claro. Aquí podemos poner, aquí sí es recomendable una poda agresiva. ¿Por qué poda agresiva? Porque vamos, todo esto con su cursor, todas estas hojas, todas estas ramas, las tenemos que eliminar. Sí, porque esto va a seguir pasando y pues puede producir una defoliación. ¿Sí? Y además aquí vean cómo ya hay un daño mecánico aparte. Se puede controlar. Pueden poner algo que se llama jabón agrícola con una aspersor, con un sifoncito. Sí, ya lo pueden poner también. Sí, pero sigue, deteriora por completo el follaje. En este caso aquí, por ejemplo, estos son árboles urbanos, donde no tanto se ponen por el aguacate, por los frutos, porque a veces nadie los corta ni los ve, pero los ponen para que den sombra, para que proporcionen un confort. Entonces estos sí requieren de control. No sé si han visto que de parte de las diferentes alcaldías los rocian de cal. ¿Sí? Claro que pues hacen unas mezclas muy fuertes para controlar rápido y en una sola aplicación. ¿Sí? Muy bien. Sí, y pues bueno, dame el último ejemplo que tenías pero no estoy seguro. Es que se ven muy deterioradas las hojas, se ven. ¿Qué es? ¿Fresno o limón? No, es un fresno, me parece. Si es fresno, esto de aquí, es una plaga que la describieron en Chapingo, y es una plaga bien fuerte en Fresno, ¿sí? Muy, muy fuerte. Aparte genera la presencia de una mielecilla, y después la presencia de un hongo que se conoce como fumagina, ¿sí? Ok, sí. ¿Vale? Bueno, sí, esos son todos mis ejemplos. Bueno, muy bien, muy bien. Los vamos a subir a la carpeta de ejemplos para que los tengamos. Pedro, sus ejemplos, por favor, ahorita. Dice que en su presentación hay Sí, ejemplos. comparto pantalla. No. Nuestros ejemplos están aquí. Teníamos ejemplos de daño por maleza, no tanto por patógeno. Entonces teníamos primero aquí la enredadera Polygonum convolvulus de las poligonáceas en cultivo.
Luego teníamos un ejemplo de competencia de luz entre el cultivo y unas gramíneas parecen ser. Y también teníamos este arbusto del Amaranthus palmer en cultivo y la rama negra de la Caniza sp de la familia de las asteráceas en cultivo de soya, bueno, de soja. Me parece muy bien. Aquí, fíjense bien, estas son ejemplos de familias botánicas con presencia de maleza y de cómo controlaríamos aquí. ¿Qué podríamos hacer? A ver, en este caso, si ustedes se fijan y revisan la guía que hoy comentamos, aquí podríamos hacer un control. Primero, identificar, bueno, ya identificamos la maleza. Dijimos que es una poligonácea. Aquí tenemos a otra maleza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes se fijan, ¿cómo es la densidad de esta maleza? Está en algo que se conoce como manchones, ¿sí? Nada más es este manchón, aquí nada más es este manchón, igual. Entonces, aquí, ¿qué procede? Entonces, ahí vamos a un deshierve manual, ¿sí? Y un control cultural. ¿Qué quiere decir control cultural? Yo doy una serie de recomendaciones, ¿sí? Para evitar que este manchón, señálelo ahí con su cursor, Pedro, por favor, este manchón invada otras áreas. Entonces, ¿qué hago? Hago un deshierve manual, guardo toda la planta, como dijeron ustedes mismos, en bolsas y aplico cal. ¿Sí? Para evitar que las fracciones de los tallos, así que haya alguna semilla, nuevamente sean invasivas, ¿sí? Entonces, ese sería el control físico, ¿sí? Control físico. Pero también tenemos, no sé si alguien va a exponer sobre fuego para quema de malezas, ¿no? Sí, nosotros tenemos un poquito de quema de malezas en la presentación. Ah, bueno, adelante. Sí, ok, entonces si quiere exponemos todo lo que teníamos y ya. Claro. Sí, ok. Sí. Ay, miren el cardo. Esta es una planta bien bonita, pero es de las más agresivas, ¿eh? Existe un control biológico para el cardo, ¿sí? Está preciosa esa planta. Bueno, yo les voy a hablar sobre el control físico en general. El control físico consiste en la utilización de algún agente físico, es decir, algún elemento del ambiente que esté como alrededor del cultivo o de las malezas, que pueden ser la temperatura, la humedad, la insolación y el fotoperiodismo, que es mover cultivos, pero eso ahorita lo vemos. Sí, se escucha, sí, ¿verdad? Bueno, el método de control físico se basa en utilizar estrategias o barreras físicas que permitan acabar con las malas hierbas o reducirlas sin la necesidad de usar métodos químicos o pues que sean muy mecánicos. Tantito aquí, fíjense bien cómo son las malezas de invasivas. Yo me imagino que estos son escalones, ¿verdad? Sí.
Vean ahí, sí, ahí tenemos la definición y el daño por maleza. Aquí no hay una cantidad suficiente de suelo o un sustrato, como son otras especies vegetales que lo requieren, y aquí ya tenemos totalmente invadido. ¿Cuál sería el segundo daño de esta maleza aquí? Que empieza a erosionar. Vean cómo ya como las raíces están insertándose profundamente, ya empieza a haber una erosión, ¿sí? Entonces aquí tenemos la definición exacta y los daños que producen las malezas, ¿sí? Adelante. Bueno, entonces se suelen utilizar o aprovechar los elementos del el medio ambiente para entorpecer y acabar con el crecimiento de malezas. Es decir, son todos los métodos que modifiquen el ambiente físico para así evitar que prolifere la maleza. Y pues el control físico se divide en dos de manera general, el control pasivo y el control activo. Regrésese al anterior, perdón, regrésese al anterior, porque esto es bien interesante, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? La densidad de siembra. Acuérdense, ¿qué es la densidad de siembra? Es el número de plantas que yo tengo por unidad de superficie. En paisaje, ¿sí? Eso es algo que le da flexibilidad a la vegetación, que yo puedo, ¿sí? Tener varias especies. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que si tengo varias especies, varias familias, no va a haber espacio para que crezcan las malezas, ¿sí? Entonces, es importante conocer, aunque también tenemos que tener claro que algunas especies de plantas producen sustancias químicas que se llaman alelopáticos, ¿sí? Y esos alelopáticos son secretados por las plantas como una medida de protección en relación al espacio, ¿sí? Yo tengo mi espacio, yo planta, secreto tantitos alelopáticos y son como inhibidores para que crezcan otras plantas cerca, ¿sí? Muy bien, síganle. Ojo, Bueno, esto les va a servir mucho, perdón, Pedro, ahorita le doy la palabra. Si ustedes se dedican o van y compran plantas para la propuesta en diseño de vegetación y ustedes ven que tiene cubiertas plásticas,
bajo estas condiciones del invernadero, del vivero, va a tener un poco más de garantía de que no hay presencia de malezas. Pero discúlpeme. Sí, gracias. Aquí en los métodos pasivos los dividimos en dos, que son las barreras y los polvos inertes, jabones y aceites. ¿Por qué? Porque las barreras son como soluciones más universales hacia todo tipo de malezas, que tienen como sus especificaciones. Sin embargo, los polvos inertes, jabones y aceites, como ya se había mencionado en presentaciones anteriores, no todos son selectivos. Entonces, si los aplicamos como a diestra y siniestra, pues en vez de ayudar al cultivo, podríamos estarlo dañando. Entonces, hay que tener muy en cuenta, antes de aplicar los polvos, que a qué maleza se va a ir. Por eso se dividieron en dos. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los métodos activos. Estos son aquellos que involucran una acción directa aplicada sobre el cultivo o un efecto de incidencia constante directamente en la planta. Para estos tenemos algunas como características o controles que son el control térmico y lumínico. En estos podría haber la aplicación de agua caliente, nivel de exposición al sol, la quema controlada y etcétera. Ahorita hablamos más a profundidad de ellos. También tenemos el control de riego y el dragado y encadenamiento. Este es específico para plantas acuáticas y ahorita hablamos de ese. Bueno, tenemos entonces el control térmico de método activo. En este tipo de control se está utilizando la temperatura para acabar con las malezas. Para este igual tenemos que tener muy en cuenta de qué tipo de maleza hablamos y tenemos, por ejemplo, que se puede aplicar agua caliente sobre la hierba mala para matarla o quemarla con quemas controladas. La quema controlada pues es quemar todo el cultivo para acabar con las malezas y poder sembrar allí con la seguridad de que no hay como alguna maleza que pueda volver a crecer, que después puede llegar de nuevo, pero pues ese es otro tema. También tenemos el control lumínico. Para este tipo de control es necesario tener en cuenta las características y las necesidades de luz de la planta, para así poder decidir si se va a sobreexponer a los rayos del sol o privarla de luz, ya que como sabemos hay plantas que necesitan más sol, que necesitan semisombra o que necesitan sombra, entonces así podríamos definir si vamos a procurar que la maleza le dé el sol directo. Y también tenemos en los métodos activos el control de humedad. Para este tipo de cultivo, para este tipo de método de control, es importante conocer los requerimientos de agua de la maleza y el cultivo en el que se encuentra, para así determinar si se puede hacer una privación del agua o, en dado caso, aplicar más agua o regar más para que la maleza se ahogue y todo esto con el fin de que no se dañe el cultivo pues, de una manera significativa. Y por último, tenemos el control de malezas acuáticas. Para esto existen dos tipos, que es el dragado y encadenamiento. El dragado es quitar la planta acuática con su raíz y su rizoma desde el agua, y el encadenamiento es utilizar una cadena para jalar las malezas acuáticas y retirarlas. Bien, después vienen las ventajas y las desventajas. Por un lado, tenemos que pues no presenta residuos, porque pues es un método pues, relativamente pues, sencillo y no requiere algún elemento químico o otras formas, como se mencionaba al inicio, pues se utilizan ventajas o situaciones, elementos del medio ambiente para aprovecharlos y eliminar o reducir las malezas. Por lo mismo tampoco es tóxico y tiene un bajo impacto medioambiental y pues no genera resistencia porque pues nada más estás retirando la planta, o se retira de alguna forma pues que sea como relativamente natural. Y pues por lo mismo son aplicados fácilmente y te da la oportunidad de ser selectivo y sencillo en la gran mayoría de los casos. En desventaja es que es un método que se debe aplicar en ambientes pequeños o confinados y pues suele ser un poco caro, ya que se les requiere mano de obra mano de obra relativamente especializada para realizar los procesos que se aplican sobre productos de alto valor económico, como en algunos casos es en los cultivos, y pues no está disponible con mucha facilidad. Y bueno, esos son los ejemplos de afectaciones de malezas que encontramos, la gran mayoría en cultivos, y pues ya se los presentábamos brevemente antes de esto. Vamos a escribir, yo creo que un compendio ahora ya, cuando salgamos, que veamos en diseño qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué equipo quedó pendiente? A ver, Miguel, ahí, enséñame quién quedó pendiente. ¿Cuál nos falta? ¿El control qué? ¿O ya pasó?
creo que nadie escogió el tema de control con el ¿Legal? método legal. Ajá, y se repitió el de físico, pero no está Enrique, nada más está su presentación, no está él aquí en la reunión. Ah, bueno, no hay problema. Ya vamos a terminar justo a la hora en que termina la clase. Entonces, vamos a hacer la agenda. Para la próxima clase yo les presento lo de control legal, y les voy a presentar unos ejemplos de control biológico exitoso que hay de malezas para que ustedes lo vean, y empezaríamos con la parte de enfermedades, ¿sí? Las enfermedades de las plantas. Vamos a empezar esa parte para ir avanzando en el curso, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces vamos a finalizar la clase. Acuérdense, vamos a empezar a trabajar con enfermedades, ¿sí? ¿Qué son las enfermedades en las plantas? ¿Sí? Y vamos a ver qué son los patógenos. Ya les di yo una pequeña introducción, pero lo vamos a ver ya de manera más profunda, y vamos a empezar por las bacterias, enfermedades bacterianas, ¿sale? Eso haríamos la próxima clase. Ahora de tarea, no va a quedar nada de tarea hasta que ya empecemos la unidad de enfermedades, ¿sí? Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos, ¿sí? Ya están todas las presentaciones arriba, ya no hay ninguna duda, ¿sale? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora, cuídese. Esté Nos bien. vemos, cuídense Muchas mucho, gracias, por doctora. favor. Saludos a esta gala, que se mejore mucho, ¿sí?